Bienvenidos, mi nombre es Liborio Escobedo. En este video vamos a desarrollar la segunda parte de las características comunes de las vértebras. Este es el segundo video que corresponde a la parte práctica. Vamos a desarrollar no solamente eh, el análisis de un material cadavérico, en este caso óseo, sino que también vamos a describir las bioimágenes, radiografías, tomografías y resonancias. Es importante antes de comenzar este video que hayan visto el primer video donde describimos las características comunes de las vértebras de una forma teórica, ¿sí? Vamos entonces a abarcar las características comunes de las vértebras cervicales, de las vértebras torácicas y de las vértebras lumbares. Espero les sirva y comenzamos. Vamos a comenzar entonces describiendo la imagen que encontramos a nuestra izquierda. Las vértebras cervicales, como bien tenemos acá en nuestro listado arriba y a la izquierda, vamos a describir 7 características que en este caso vamos a identificar solo algunas. Esta es una vista lateral izquierda de un preparado del esqueleto axial en el que podemos identificar el cráneo, el macizo facial y las vértebras cervicales. Nosotros sabemos que las dos primeras vértebras cervicales, esta sería el atlas y el axis, las dos primeras vértebras van a tener una descripción diferente y vamos a abordarlas en otro video. La tercera vértebra cervical, la cuarta vértebra cervical, la quinta, la sexta y la séptima tienen características en común. Una de ellas es saber que la apófisis espinosa, y por lo menos se ve en la sexta vértebra cervical, tiende a ser bifurcada. En contraposición, en la región anterior vamos a encontrar los cuerpos vertebrales. Estos cuerpos vertebrales no tienen características que a esta perspectiva se puedan llegar a apreciar, pero se alcanza a ver acá, por lo menos en esta vértebra cervical, la apófisis unciforme, que tiene o que se relaciona a la cara superior del cuerpo vertebral. Por otro lado, hacia posterior encontramos el pedículo y alcanzamos a apreciar levemente el agujero o foramen intervertebral, que recuerden que nosotros para apreciarlo del todo o de una mejor forma va a tener que rotar el cuello hacia el lateral derecho o hacia el lateral izquierdo dependiendo de cuál foramen intervertebral queramos analizar. Esto es algo importante a nivel clínico y se logra apreciar en las radiografías. Hacia posterior vamos a ver las columnas óseas que se pueden evidenciar junto a las apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, la lámina que se ve un poquitito y después hacia posterior, como dijimos, las apófisis espinosas. En esta imagen a la derecha se hizo un corte sagital y podemos apreciar con mayor facilidad el cuerpo vertebral, la lámina, parte de las columnas, la lámina en dirección hacia la apófisis espinosa y la apófisis espinosa. Lo que se logra liberar de esta forma va a ser el llamado conducto vertebral. Este conducto vertebral dijimos que era la unión de los distintos forámenes o agujeros vertebrales. Recuerden que el punto número 7 común de todas las vértebras y también entonces de las vértebras cervicales va a ser el agujero vertebral que es posterior al cuerpo vertebral y que lo vamos a ver acá. Ese agujero uniéndose uno tras otro forma un conducto en el cual vamos a contener a nuestro sistema nervioso central, específicamente a lo que denominamos médula espinal. Bien, en esta perspectiva, que es una perspectiva lateral de lo que sería una vértebra cervical tipo, vamos a identificar desde anterior hacia posterior. Lo primero vamos a identificar esto que sería el cuerpo vertebral. Alcanzamos a ver que la cara superior del cuerpo vertebral está interrumpida por esta estructura que sobresale, que nosotros ya sabemos que es la apófisis unciforme. Encontramos también la raíz anterior de lo que sabíamos o que habíamos descrito previamente, de la raíz anterior de la apófisis transversa, la raíz posterior de la apófisis transversa, y en la unión de estas dos raíces encontrábamos lo que se denomina el canal transversal o transverso. Acá solamente se logra ver el tubérculo posterior. Quizás por la incidencia de la imagen no se alcanza a ver bien el tubérculo anterior, pero sí se alcanza a ver perfecto acá el tubérculo posterior de la apófisis transversa.
Y en profundidad también se encuentra el que denominábamos agujero transversal que contenía a la arteria vertebral. No logramos ver el pedículo porque está superpuesta a la imagen, pero encontramos la apófisis articular superior, la columna ósea y la apófisis articular inferior. Como habíamos descrito, la apófisis articular superior siempre está mirando hacia superior y posterior, la apófisis articular inferior siempre mirando hacia inferior y levemente hacia anterior. Por otro lado, encontramos que esto continúa con una lámina que se denomina lámina vertebral, en el cual cuando se une a la lámina del otro lugar, formando así el ángulo entre las dos láminas y cerrando esto que denominábamos arco vertebral, vamos a encontrar lo que se denomina la apófisis espinosa, ¿sí? Que se alcanza a ver acá dos estructuras que posiblemente sean la bifurcación o la bituberosidad de la apófisis espinosa. Estas son las estructuras que nosotros describimos desde una perspectiva lateral de una vértebra cervical tipo. Como se darán cuenta, hay muchas cosas que no se pueden llegar a apreciar y que sí describimos desde la teoría, pero es a partir de estas estructuras que identificamos que empezamos a desarrollar la parte teórica y es la base para nosotros encarar una respuesta frente a una posible pregunta de este tema, ¿sí? Bien. Llegamos así a la vista que tenemos que dominar perfectamente, que es una vista superior de una vértebra cervical tipo. Lo primero que vamos a identificar son las estructuras anteriores como el cuerpo. En este caso, el cuerpo vertebral estaría enmarcado en lo que estamos marcando ahora. De la cara lateral, como dijimos, diferencialmente las vértebras cervicales, vamos a encontrar esta raíz que es la raíz anterior de la apófisis transversa. Ahora sí se puede apreciar perfectamente el tubérculo anterior de la raíz anterior de la apófisis transversa y hacia posterior encontramos lo que sería la raíz posterior de la apófisis transversa. Volviendo al cuerpo, sabíamos también que la cara posterior va a ser límite del agujero vertebral o foramen vertebral y que hacia posterior en dirección a lo que denominamos en azul en este caso, como denominamos como columna vertebral, va a ir en esa dirección el pedículo, o sea que el pedículo va a ser esta estructura, la derecha, el pedículo derecho y el pedículo izquierdo. Estos pedículos serán la primera parte de lo que denominábamos arco vertebral. Bien, otra estructura que asociamos a toda esta apófisis transversa va a ser el agujero o foramen transverso o transversal. Y también habíamos descrito el canal, que era el canal transverso transversal, que como contenido tenía al nervio raquídeo. Vean la oblicuidad hacia anterior. Por esta oblicuidad hacia anterior del canal en sí, no podemos ver desde lateral, ni derecho ni izquierdo, los forámenes intervertebrales, ¿sí? Recuerdan que dijimos en la descripción que estábamos haciendo previamente de las vértebras cervicales unidas, que teníamos que rotar el cuello y la cabeza para poderse ver para poder dejar en perspectiva este foramen intervertebral. Recuerden que los pedículos, tanto el superior como el inferior, tienen escotaduras y esas escotaduras terminan formando este agujero o foramen intervertebral. Bien, hacia posterior entonces tenemos parte de la apófisis articular superior y aunque no se alcanza a ver acá el cartílago, sí se logra apreciar una parte más lisa en esta apófisis, vamos a verla mejor, que sería la carilla articular superior, la carilla articular de la apófisis articular superior. Hacia posterior y siguiendo la curvatura del pedículo vamos a encontrar las láminas. Como ambas láminas se forman un ángulo y del cual se va a desprender esta apófisis espinosa que nosotros ya reconocemos que es bífida o bitubercular y que es también característica de lo que serían las vértebras cervicales. Estas características que acabo de enumerar son las características que ustedes tendrían que identificar en una vértebra cervical tipo. Cuando nosotros desarrollamos un aspecto práctico de un tema
anatómico siempre vamos a desarrollar no solamente el preparado cadavérico, que en este caso es material óseo, sino que también vamos a describir la parte de bioimágenes, que es una instancia también del práctico. En este caso lo que vamos a hacer es describir una tomografía. En generalidades explicamos, en el video de generalidades de bioimágenes, explicamos las diferencias entre tomografía y resonancia. En este caso vamos a ver que la vértebra es la estructura que vamos a encerrar en este momento. Esta vértebra es característicamente cervical. Todo lo que lo rodea es tejido blando o partes blandas. Esto sería posterior, esto sería anterior. Y siempre es muy importante tener a la estructura ósea como parámetro para definir qué es anterior, qué es lateral, qué es posterior, etc. En este caso es una bioimagen, es una tomografía computarizada o computada, que es un corte específicamente en el sentido horizontal. Normalmente se denomina axial, es un corte axial, donde la estructura que identificamos como cuerpo es anterior, por tanto esto es anterior, y hacia posterior encontramos estructuras como la apófisis espinosa, que es posterior. Por convención sabemos que todos los cortes, tanto en tomografías como en resonancias, las vemos desde inferior, por lo cual esto va a ser la izquierda y esta va a ser la derecha, por convención. Dicho todo esta presentación, vamos a describir entonces las características propias de una vértebra cervical en una tomografía. Y nos vamos a dar cuenta que se ven bastante parecidas a lo que habíamos descrito antes. Anterior encontramos el cuerpo vertebral, hacia lateral encontramos la primera raíz, que dijimos que era la raíz anterior de lo que denominábamos apófisis transversa, el tubérculo anterior, la raíz posterior de la apófisis transversa con su tubérculo posterior. Encontrábamos el pedículo. Como este es un corte axial, no vamos a describir estructuras que sean superiores e inferiores, solamente las que sean mediales, laterales, anteriores y posteriores. Entonces esta es una parte del pedículo, y encontramos también el foramen transversal, que es el izquierdo. Hacia posterior, en este caso el corte no está pasando, o sea, como vemos la estructura no es una estructura, el corte está pasando específicamente, digamos, en la columna vertebral. No podemos hablar de apófisis articulares superiores ni inferiores, sino que vamos a determinar directamente que esta es la columna eh, que se ve en azul en esta imagen, ¿sí? Es decir, que el corte está pasando más o menos a esta altura. Bien, entonces como esta es la columna ósea de la cual se desprende la lámina y se angula con la otra lámina, de la cual a su vez de esta angulación vamos a describir que tenemos una apófisis que se alcanza a ver la bitubercular, siempre me cuesta esta palabra, la apófisis espinosa, que es bitubercular o bífida, ¿sí? Y la forma característica que tienen las vértebras cervicales, que bueno, al tener el agujero, el agujero transversal o sí, el agujero transverso o transversal y el agujero foramen vertebral, pareciera que fuese una carita, con los dos ojos, la boca, en fin, es una forma para identificarlas. Esta entonces es una vértebra cervical tipo, desde una descripción tomográfica. En esta radiografía, que es una vista lateral de las vértebras cervicales, podemos apreciar otras características. Por ejemplo, entendemos que esto es anterior porque vemos los cuerpos vertebrales, que esto es posterior porque vemos las apófisis espinosas, que esto es superior al ver parte del cráneo, y esta parte va a ser nuestra parte inferior. En este caso no podemos, como es una radiografía lateral, no podemos analizar las estructuras derechas o izquierdas, solamente las anteriores, las posteriores, las superiores e inferiores. Recordemos, como dijimos en generalidades, que las radiografías es una superposición de planos, en este caso de planos parasagitales y sagitales. Entonces, vemos un cuerpo vertebral hacia anterior, vemos, por ejemplo, acá un pedículo de una vértebra cervical, otro pedículo, y también podemos apreciar las columnas óseas con su apófisis articular superior, apófisis articular inferior y los espacios articulares entre ellas de una vértebra hacia a otra. Hacia posterior alcanzamos a ver las láminas
para posteriormente ver cómo aparecen nuevamente las apófisis espinosas. ¿Sí? Los espacios que nosotros vemos como, en este caso, blancos o radio opacos, van a ser estructuras que están superpuestas. En cambio, los espacios que vemos menos blancos o más oscuros o grises, radiolúcidos, son lugares donde no hay estructuras óseas. O sea, no hay tanta superposición de estructuras con calcio. ¿Sí? Bueno, esta sería una descripción general de una radiografía lateral de las vértebras cervicales. Y para finalizar vamos a ver una resonancia de unas vértebras cervicales. Recordemos que esta es una resonancia magnética, es el tercer estudio que vamos a ver en nuestro día a día, en un trabajo práctico. Y lo que vamos a identificar es que este es un corte sagital, ¿sí? Al ser sagital vamos a identificar estructuras anteriores, posteriores, superiores e inferiores. Vemos entonces cómo los cuerpos vertebrales están rodeados de un halo oscuro o negro, que es lo que determina definir qué es una resonancia. Eso se llama cortical ósea. ¿Sí? La cortical ósea marca o enmarca las estructuras óseas. Estas estructuras óseas van a ser los cuerpos vertebrales. Todos estos serían los cuerpos vertebrales cervicales. Hacia posterior encontramos en gris una estructura que parece ser una partecita o un corte sagital, o sea, al ser un corte solamente se ve un segmento de lo que sería la médula espinal. Siempre pensar que es un corte, no vemos profundidades. Y hacia posterior de esto encontramos entonces las apófisis espinosas, ¿sí? De las vértebras cervicales. En parte también las láminas. Y lo que se logra apreciar como contenido entre las apófisis, entre las láminas que se ven acá y los cuerpos, la cara posterior de los cuerpos vertebrales, va a ser el conducto vertebral, con su contenido que dijimos que era la médula espinal. Después más adelante vamos a analizar bien este tipo de estudios. Esto es la primera vez que ustedes van a escuchar, o sea, la segunda vez después de la clase de generalidades, pero sepan que vamos a ir reforzando sobre algunos conceptos en cuanto a estudios que no son necesarios a la hora de ustedes tener que defender un examen, pero que sí son herramientas para que ustedes puedan entender la imagen más de una forma un poco más deducible antes de que aprenderse las cosas de memoria. Pero en este caso, al conocer la anatomía, podemos describir las estructuras que están. En este caso, por ejemplo, vemos el halo oscuro que rodea las estructuras óseas. Acá vemos parte del cráneo, las láminas y ya más posteriormente lo que significan las apófisis espinosas. Vamos entonces ahora a comenzar con la descripción de una vértebra torácica. Las vértebras torácicas dijimos que eran diferentes, las superiores hacia las inferiores. Tenemos entonces un cuerpo vertebral hacia anterior, tanto en esta como en esta imagen. Podemos describir que se alcanza a ver la apófisis articular superior mirando hacia posterior, la apófisis articular superior izquierda, el pedículo, y de la apófisis de la estructura como columna ósea vamos a encontrar lo que sale o que se desprende hacia lateral, que serían las apófisis transversas. Hacia posterior encontramos las láminas y vemos, por último, la apófisis espinosa, perdón, dije apófisis transversas, láminas y apófisis espinosa. El agujero que vemos como agujero o foramen vertebral va a ser muchísimo más circular que la vértebra cervical. Y por otra parte, también vamos a encontrar la diferencia con esta otra imagen, pero que a su vez el foramen se sigue manteniendo de la misma forma, pero en cuanto a las proporciones de su cuerpo vertebral no son las mismas, ¿sí? De la misma forma encontramos una apófisis transversa diferente, que recuerden que vamos a denominar, o que se suele denominar a la altura de las vértebras lumbares, como apófisis costales. Nuevamente vemos la apófisis espinosa, la lámina izquierda y derecha, y aunque no se alcanza a ver por el tipo de imagen, de foto, se alcanza a ver acá y acá la apófisis articular superior mirando
siempre hacia posterior. En una de las imágenes, que puede ser esta y esta estructura que se ven acá, serían las fosita costal, que las vamos a buscar desde una perspectiva lateral en las siguientes imágenes. Imágenes como estas, en las que la perspectiva, al ser lateral, podemos apreciar con mucho mayor facilidad las fositas costales. Vamos a nuevamente empezar con el cuerpo vertebral, y en el cuerpo vertebral, en su cara lateral, encontramos esta estructura que vamos a denominar fosita costal, ¿sí? Esta vértebra, nos vamos a dar cuenta que es diferente a esta vértebra. En este caso, esta vértebra encontramos que tiene una fosita costal, que no se encuentra la estructura cartilaginosa, porque al ser material óseo el cartílago se pierde, pero encontramos acá la impregnación que debería ser la fosita costal superior, y acá encontramos otra impregnación de una fosita costal inferior. Eso quiere decir que esta vértebra, al tener dos fositas costales donde van a articular las cabezas de las costillas, va a ser precisamente una vértebra torácica superior, o de las superiores. En cambio, en este caso, alcanzamos a ver una sola fosita bastante grande que hace correspondencia con la cabeza de la costilla, que va a articular precisamente en esta fosita costal. No encontramos impregnaciones de otra segunda fosita costal. Otro parámetro para darnos cuenta de que esta vértebra es inferior y esta es una vértebra superior, siempre torácicas ambas, es lo que dijimos de la cara anterior y esta leve concavidad hacia anterior que se empieza a apreciar de mayor amplitud a la cara anterior de un cuerpo vertebral superior, de una torácica superior, ¿sí? Como ven acá, un poco más plano, y acá empieza a crecer la concavidad. Esta concavidad, recuerden que se hace mucho más preponderante en las vértebras lumbares. Por otro lado, encontramos el pedículo, y como en las en las vértebras torácicas, bien digo, tenemos una escotadura inferior muy amplia que va a formar parte de lo que denominamos agujero o foramen intervertebral, y en la parte superior casi es inexistente. De la misma forma, encontramos una escotadura inferior muy amplia, un pedículo y una escotadura superior casi inexistente. Hacia superior vamos a encontrar a lo que se denomina la apófisis articular superior, la columna ósea y la apófisis articular inferior. En este vértebra lo mismo. Hacia superior la apófisis articular superior y hacia inferior la apófisis articular inferior. Entre medio vamos a encontrar la columna ósea, de la cual vamos a ver cómo se desprende esta, que es la apófisis transversa. Y acá nuevamente vemos la apófisis transversa. Hacia posterior encontramos las láminas, y en la unión de ambas láminas vamos a encontrar lo que sería la apófisis espinosa, y esta otra apófisis espinosa que es claramente mucho más extensa y menos cuadrada que una vértebra que es más inferior. Esta es otra característica que habíamos marcado previamente en la parte teórica de las vértebras torácicas. Si bien es cierto, en esta vértebra no se nota demasiado, pero la apófisis espinosa tiene una inclinación mucho más inferior, hacia inferior, que de una vértebra torácica superior. La inclinación de la apófisis espinosa va a ser mucho más inferior que una vértebra torácica más cercana a las lumbares, ¿sí? Bien, de esta forma entonces describimos una vértebra torácica desde una perspectiva lateral. Esta es una radiografía de frente, o sea, lo estamos sacando en una persona que está frente a nosotros, y podemos ver cómo los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas se articulan entre sí. Se alcanza a apreciar una línea central y media, que son la superposición de las apófisis espinosas, que son todas esas apófisis que se ven en la línea media. Por otro lado, también podemos ver que los cuerpos vertebrales, que son estas estructuras, van a estar articulando con las costillas, que son estas estructuras que emergen hacia lateral, ¿sí? Nosotros sabemos que cada cuerpo vertebral de las vértebras torácicas superiores articulan con dos costillas.
O en este caso, por ejemplo, vamos a tener o acá se ve mejor, este cuerpo vertebral articula con la cabeza de la costilla que se ve hacia la derecha, y a su vez la cabeza también articula con una pequeña fosita costal que tiene el cuerpo vertebral superior, ¿sí? No es un tema que ustedes tengan que desarrollar, pero se alcanza a apreciar muy evidentemente cómo esta cabeza de la costilla se articula con dos cuerpos. En cambio, si vamos hacia inferior, encontramos que las costillas empiezan a articularse con un solo cuerpo, ¿sí? Como dijimos hace un momento, tenemos entonces en la línea media la superposición de las espinas, y se va a ver, por ejemplo, en esta costilla, en esta vértebra, la superposición de las láminas, ¿sí? Desde las perspectivas de una vértebra torácica, en una radiografía anterior serían las estructuras que podríamos identificar en una radiografía. En esto que sería una resonancia, vamos a identificar hacia anterior, bueno, esta curvatura ya nos dice a nosotros y nos hace pensar en la cifosis característica de las vértebras torácicas. Vemos los cuerpos vertebrales, vemos inclusive la curvatura o convexidad, perdón, la concavidad que habíamos dicho que tienen algunas vértebras torácicas en la cara anterior. Hacia posterior entonces encontramos la cara posterior del cuerpo vertebral, y obviamente hacia posterior vamos a encontrar el conducto conteniendo así a la médula espinal. Aunque no se logra apreciar muy bien, se pueden llegar a ver levemente las láminas y las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Esta es una descripción bastante pequeña, pero se aprecian otras estructuras, pero de las vértebras torácicas serían lo que nosotros tendríamos que identificar. Recordemos que este es un corte sagital, ¿sí? Está pasando justo a la mitad del cuerpo, donde vemos, por eso vemos los cuerpos vertebrales en su longitud. En su longitud encontramos también el conducto vertebral y la médula espinal. Nuevamente vamos a analizar una tomografía, en este caso de una vértebra torácica, en la que vamos a apreciar la articulación y la relación que tiene con la costilla. Vamos entonces a describir que esto es anterior porque vemos el cuerpo vertebral. Esto es posterior porque vemos claramente el inicio de lo que sería nuestra apófisis espinosa. Hacia lateral encontramos lo que sería la apófisis transversa. Recuerden que estamos viéndolo desde abajo, así es que esa es la apófisis transversa izquierda y derecha, y que eso que se define que lo estamos viendo desde inferior es básicamente porque se hizo una convención y así se definió. La cabeza de la costilla articulaba con el cuerpo, específicamente con la cara lateral del cuerpo vertebral. Y el tubérculo de la costilla articula con la fosita articular de la apófisis transversa. Esas fositas obviamente no las vemos, pero sí vemos la relación de la articulación que tiene una costilla con las distintas partes de una vértebra, que por estas relaciones sabemos que es una vértebra torácica. Por otro lado también vemos el pedículo, bueno, el cuerpo vertebral, el pedículo. Esto sería el punto donde encontraríamos la columna ósea, que dijimos que era la estructura azul que vemos en esta imagen, y la forma particular, redondeada o circular, que tiene el agujero vertebral, con su contenido en principio que vamos a describir como médula espinal. Comenzamos entonces a describir lo que serían las vértebras lumbares. Lo primero que vamos a apreciar es el cuerpo vertebral, que tiene una forma riñonada, que se describe de forma riñonada, que dice la descripción textual del libro en forma de riñón o arriñonada. Vamos a ver los pedículos hacia posterior, la forma un poco menos redondeada o circular que las torácicas. Hacia lateral tenemos las apófisis costales. Recuerden que a estas apófisis algunos libros las denominan transversas. Tenemos después la apófisis articular superior, mirando hacia posterior y inclinadas hacia medial.
En dirección hacia medial nuevamente encontramos a las láminas y cuando se juntan las dos láminas tenemos a la apófisis espinosa. Entre la apófisis articular y en dirección a lo que se denomina apófisis costal tenemos esta estructura que acá sí se puede apreciar perfecto, que sería la accesoria, el tubérculo accesorio. Bien, no se alcanza a ver muy bien el tubérculo mamilar, pero si tuviésemos que ponerle un nombre sería la estructura que resalta acá asociándose a la apófisis articular superior. En la imagen que tenemos de una perspectiva lateral podemos apreciar la concavidad que habíamos descrito en la cara anterior del cuerpo vertebral de una lumbar, la presencia de una escotadura que se denomina escotadura superior, recuerden que este es el pedículo, la escotadura inferior, y esta es una gran diferencia que tenemos con la vértebra, la vértebra torácica, que esta escotadura es casi inexistente en una vértebra torácica. Después tenemos lo que se denomina la columna ósea. Hacia superior tenemos a esto que sería la apófisis articular superior, la apófisis articular inferior, la apófisis costal, y acá sí podemos estar seguros que esto sería el tubérculo mamilar. Bien. Hacia posterior, bien cuadrilátera, lo que se denomina la apófisis espinosa, y en relación al cuerpo vertebral, o sea, no está tan inferior en relación al cuerpo vertebral. Esa sería una descripción completa de lo que sería una vértebra tipo lumbar. De frente vamos a encontrar algunas estructuras comunes de las vértebras lumbares. Lo primero que vamos a encontrar sería el cuerpo vertebral, siempre respetando esta concavidad característica del cuerpo vertebral lumbar. Hacia posterior, esta imagen superpuesta, que sería la espina. Esto es clave. Hacia lateral vamos a encontrar las apófisis costales, ¿sí? En este caso la vemos acá y acá. Y si se dan cuenta encontramos acá la que sería la apófisis articular superior. Y la inferior sería esta que estamos marcando. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Porque dijimos que la apófisis articular superior miraba hacia medial. Entonces la apófisis articular inferior mira hacia lateral. Acá se aprecia exactamente lo mismo. Acá se ve perfecto también como la apófisis articular superior de este cuerpo vertebral mira hacia medial y la apófisis articular inferior de este cuerpo vertebral mira hacia lateral. Esta sería una descripción de una vértebra lumbar en una radiografía de frente. En estas imágenes vemos, en la primera a la izquierda, vemos una radiografía de incidencia lateral en el que podemos describir el cuerpo vertebral bien anterior de una vértebra, esta sería otra vértebra, el pedículo, y acá se ve perfectamente el agujero de conjunción o foramen intervertebral por donde va a salir el nervio espinal o nervio raquídeo. Hacia posterior tenemos parte de la lámina y más hacia posterior lo que sería la apófisis espinosa. Lo vuelvo a marcar. Esto sería la apófisis espinosa, que se ve muy poquito, pero se ve hacia inferior la apófisis articular inferior que articula con la apófisis articular superior. Si seguimos esta columna ósea encontramos la apófisis articular superior que articula con la apófisis articular inferior de la siguiente vértebra. En esta otra imagen alcanzamos a ver con mejor resolución, es una resonancia, es un corte sagital y vemos un poco cómo se marca la concavidad de la vértebra, ¿sí? La lumbar, el conducto vertebral que contiene a la médula espinal, y en parte se ve un poquito lo que sería la espina de una vértebra lumbar. Esa sería la descripción que podemos hacer de este tipo de bioimágenes. En cambio, en esta incidencia, que es un corte axial, vamos a encontrar, esto también es una resonancia, vamos a encontrar un grupo muscular, vamos a encontrar esto que sería bueno, esto sería anterior, esto es posterior. ¿Por qué? Porque esta sería el cuerpo vertebral lumbar bien arriñonado, como dicen. Esto sería el pedículo izquierdo, pedículo derecho. Hacia lateral vemos la apófisis costal. Parte de la lámina, esto sería la columna ósea, parte de la lámina
y no se alcanza a apreciar del todo lo que sería la espina. Y se ve acá la forma triangular que tiene el conducto o el foramen vertebral de una vértebra tipo lumbar. Para terminar vamos a describir lo que sería este perrito terrier, que es un perro que se puede apreciar de una forma, en una radiografía, en una incidencia oblicua. Esta forma que tiene esta radiografía no es, siempre estamos hablando de las vértebras lumbares, ¿sí? Este tipo de imagen se saca para precisamente ver una imagen que vamos a describir ahora, que es propia de las vértebras lumbares. No se ven las torácicas y tampoco se aprecia de esta forma en las cervicales. Esta radiografía no es ni lateral ni es anterior, es oblicua, ¿sí? Por lo que estamos tratando de ver o apreciar una vértebra lumbar desde esta perspectiva. ¿Por qué se describe que tiene una forma de perrito, del famoso perrito terrier escocés? Hay otros nombres que le ponen a este perro, pero nosotros le vamos a decir terrier escocés. Lo que vamos a querer ver es si el perrito tiene o no tiene el collar. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo describimos esto? Tenemos un cuerpo vertebral, que sería este que está acá, que va a corresponder al cuerpo de la vértebra lumbar. Tenemos el ojo del perrito, que va a corresponder al pedículo izquierdo de la vértebra lumbar. El hocico del perrito, que va a corresponderse entonces a la apófisis costal. La cabeza tiene una orejita. Esta orejita se va a corresponder a la apófisis articular superior. El cuello del perrito, que va a terminar en la pata anterior. El cuello va a ser entonces la columna ósea, la parte azul. Esta columna ósea se continúa con el perrito, con el perrito. La pata del perrito se continúa con la columna y el cuello. Y este entonces va a ser nuestra apófisis articular. Si esta era la superior, si las orejitas eran la superior, la inferior va a ser la pata anterior. ¿Cuál es esta apófisis articular? La inferior. Pero no es la inferior derecha, la inferior izquierda, igual que la apófisis articular superior es la apófisis articular superior izquierda, igual que la apófisis articular inferior izquierda. Bien. Tenemos el cuerpo del perrito, que va a ser nuestra lámina, y la pata posterior, que va a ser nuestra espina, ¿sí? Nuestra apófisis espinosa. De esta forma tenemos, bueno, y la cola, que acá no se alcanza a apreciar también, pero va a ser en principio parte, una especie de superposición entre lo que sería la lámina y la apófisis articular superior del otro lado. Pero lo que nos importa de este perrito, de esta forma de perrito, es si lo vemos con que tiene o no tiene collar. Cuando el istmo, que es denominado también, o sea, la columna ósea, que dijimos que era esta estructura, también se puede denominar istmo interarticular o porción interarticular, ¿sí? Cuando se ve que está fisurada a esta altura, vamos a ver como si el perrito tuviese puesto un collar. ¿Sí? Es una característica y es algo que se suele comentar bastante en algunas cátedras y se ve en esta imagen. De esta forma terminamos lo que sería la parte práctica de las vértebras y de sus características comunes. Si ya vieron el primer video y acaban de terminar de ver el segundo video de este tema, que son características comunes de las vértebras, se habrán dado cuenta que la primera parte, la parte teórica, en la que describimos las vértebras cervicales, torácicas, lumbares y la columna vertebral, es bastante extensa. No así este video, que es la parte práctica. De todas formas, se les puede tomar la parte teórica desde la parte práctica. O sea que cuando ustedes desarrollen lo que acabamos de desarrollar en este video, el docente que los esté evaluando les va a consultar cosas que probablemente no se aprecien en las estructuras óseas que ustedes tienen enfrente. Por lo que traten de ahondar en lo posible en el primer video, ir repasándolo con tiempo para que no piensen que solamente el contenido de lo que hablamos como características comunes de las vértebras es este video, que es práctico, que es bastante más escueto que el primer video. Recuerden también que hay un tercer video en el cual desarrollo la parte clínica y las diferentes perspectivas anatómicas clínicas que deben saber en este tema o para este tema. Muchos éxitos y nos estamos viendo.